Ya, entonces un segundo tipo de ignorancia tecnológica es lo que voy a llamar hablar de ignorancia del presente. Partamos también con una encuesta. Esta encuesta está más enfocada a gente que sabe de programación, pero igual puedo explicar de qué se trata para que todos entiendan. Em, Tenemos acá dos expresiones, dos comparaciones. Primera es comparar si es que 0,5 es igual a 0,25 más 0,25. Y la segunda es comparar si es que 0,3 es igual a 0,1 más 0,2. Entonces, en los lenguajes de programación uno puede guardar el resultado de esta comparación en una variable, en un valor, y después decir al computador que me diga qué valor tiene esa variable. Y como es una comparación, puede ser verdadero o falso. Entonces la pregunta es, si yo hago esto en un lenguaje de programación, hago esta comparación, la guardo en estas variables, ¿qué respuesta me da el computador? Me dice que los dos son verdaderos, me dice que el primero es verdadero, el segundo es falso, primero falso, segundo verdadero, o los dos son falsos. Eh, Pueden responder también aquí en esta página y más adelante vamos a ver la respuesta. Si pensamos en una tecnología como Internet, que ocupamos habitualmente, por ejemplo en nuestros celulares, para mandar mensajes, para navegar una página web, eh, para un usuario común, cómo llega el mensaje que yo le mando a la persona o cómo me conecto a la página web es completamente oscuro y mágico, por lo que hablábamos al principio. Eh, para nosotros que eh, estamos más involucrados en temas de software o computación, sabemos que eh, debajo de esta primera capa donde la gente puede ocupar aplicaciones e interactuar, hay una serie de capas que se abstraen, que van permitiendo distintas funcionalidades hasta llegar a la última capa, que es lo que se llama la capa física, que es donde efectivamente se conectan los distintos equipos para poder comunicarse. Entonces, lo que mucha gente no sabe es que en esta capa física, eh, para yo poder mandarle un mensaje a alguien que está en otro continente, tenemos cientos de cables submarinos que están conectados y pasan por debajo del fondo marino. Este es un mapa de más o menos los cables submarinos que hay hace un par de años. Eh, y que hay toda una industria detrás de cómo poner estos cables, mantenerlos. Eh, Esto es una foto de uno de estos cables, son cables súper grandes, tienen como dentro de un cable, tienen varios cables que ahora son de fibra óptica. Eh, Hay barcos especiales que se dedican a ir poniendo este cable porque tiene que ir pegado en el fondo marino y hay toda una serie de tecnología especial para poder colocarlo. Eh, Hay gente que su trabajo es eventualmente cuando llega a la orilla ir a buscar el cable y conectarlo donde tiene que conectarse. Y esto es completamente invisible para un usuario que ocupa internet. Y en general eso es una propiedad buena de la tecnología. O sea, el hecho de que yo como usuario no tengo que necesariamente entender cómo funciona toda esta capas de abstracción y saber que hay un cable y cómo funciona para poder ocuparla. O sea, las tecnologías tienen esta propiedad de que eh, se abstraen de cómo funcionan lo que está adentro y me permiten usarlas sin entender cómo funciona. Entonces la pregunta es,
si es que esta propiedad de que un poco sea posible ocupar tecnología sin entender es algo bueno en general, ¿por qué a veces puede ser importante eh, evitar esta ignorancia o cuando es importante? Entonces, pensemos nuevamente en nuestros personas que están tratando de comunicarse por chat, WhatsApp, navegando página web, y veamos qué pasa en el fondo del mar. Entonces las personas están eh, tratando de darse mensajes, viven su día normal, y en el fondo del mar tenemos este tiburón que está mordiendo uno de los cables submarinos, que para la mayoría de la gente es algo que ni siquiera saben que existe, pero efectivamente pasa que de repente se cortan estos cables submarinos. Y cuando se cortan suficiente, como pasó aquí en Egipto, eh, se cortaron 3 cables submarinos eh, y se pierde completamente la conexión a internet del país. Entonces esto es un ejemplo de eh, cómo algo que yo ni siquiera sé que existe me está afectando y hace que yo no pueda ocupar internet porque falló una de estas capas como de abstracción que están escondidas. Entonces acá una falla en la capa física hace que yo como que se transmite hacia arriba porque afecta a todas las capas superiores y eventualmente a la capa de la aplicación o del WhatsApp que, que estoy ocupando. Entonces ese es el problema de eh, no entender cómo funcionan las tecnologías porque a veces fallan y a veces fallan estas abstracciones como que están como súper escondidas y que yo no sé cómo funcionan. Entonces, como dice Spolsky, todas las abstracciones gotean, dice, como que es su metáfora, como que en el fondo son estas cajas negras, pero que de repente va a haber alguna gotera y no vamos a ver por qué está fallando. Entonces, volvamos a la pregunta de la encuesta. ¿Qué, ¿Qué es lo que guarda un lenguaje de programación, un computador, cuando yo escribo esas dos sentencias, esas dos expresiones? La mayoría de ustedes votó por la opción 1, o sea, verdadero y verdadero, que es lo que tiene más sentido, ¿cierto? O sea, si las comparaciones efectivamente, matemáticamente, son verdaderas las dos. Pero si miramos lo que pasa en un lenguaje, miramos primero la primera comparación, entonces esto es 0,25 más 0,25, comparemos si es igual a 0,5 y que dice el programa que es verdadero, ¿cierto? Tiene, tiene sentido eso. Pero ¿qué pasa ahora si... No, este es el mismo. ¿Qué pasa ahora si hacemos el otro ejemplo? 0,1 más 0,2, comparar si es igual a 0,3 y el computador nos dice que es falso. Entonces uno puede decir, es un problema del lenguaje que ocupé. Voy a ocupar otro lenguaje acá, antes era con Python, antes JavaScript, también me dirá que es falso. Entonces vamos a ocupar otro lenguaje, de Java, que tenemos a la derecha, también me dice que es falso. Vamos a ocupar otro lenguaje, y también me dice que es falso. Entonces, todos los lenguajes de programación me van a decir que 0.1 más 0.2, si lo comparo con 0.3, me dice que es falso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya, entonces, ¿por qué pasa este problema o esta falla de que el computador no sabe, en fondo, comparar estos números? Esto tiene que ver de cómo guarda el computador los números. Entonces, el sistema decimal tiene 10 dígitos, ¿cierto? Del 0 al 9. Y para poder representar eso en una máquina, necesito una máquina que pueda tener 10 estados distintos, que sean fácilmente diferenciables.
Por ejemplo, una máquina hecha eh, electrónicamente puede tener 10 niveles de voltaje. Eh, entonces, eso se puede hacer. Algunos de los primeros computadores funcionaban así, pero requiere una circuitería muy compleja. Entonces, la solución que se ideó en los computadores es ocupar el sistema numérico más simple que se pueda representar de forma también más simple en un circuito eléctrico. Y ese es el sistema binario, que solamente tiene dos estados. Entonces, por ejemplo, se puede representar con un interruptor, prendido apagado. Esa es como la idea de por qué se ocupa el sistema binario para representar números en los computadores. CAT. Entonces, por ejemplo, el número 4, que es 2 elevado a 2, se guarda como 100. El número 2, que es 2 elevado a 1, se guarda como 10. Y el número 1, que es 2 elevado a 0, se guarda como 1. Y en el fondo es otra forma de representar números y que tiene una conversión. Yo puedo convertir de el sistema decimal que nosotros ocupamos con 10 dígitos al sistema binario con 2 dígitos. La pregunta es cómo se guardan las fracciones o los números fraccionarios. Entonces, por ejemplo, el número 0,5, que es 2 a la menos 1, se guarda como 0.1 en binario. El número 0.25 se guarda como 0.01. Entonces acá se puede ver que efectivamente si yo sumo en binario 0.01 más 0.01 me da 0.1, que era la comparación que sí funciona en el computador. Entonces, el problema es cuando yo quiero guardar un número como el 0,1. El 0,1 era parte de nuestra expresión 0,1 más 0,2 igual a 0,3. Y el 0,1 tiene el problema de que no tiene una representación finita en el sistema binario. O sea, si yo convierto 0,1 a binario, lo que me queda es un número infinito. Y como el computador guarda números con un cierto tamaño, no puede guardar infinito, lo que se guarda cuando yo escribo 0,1 no es exactamente 0,1, sino que es una aproximación. Es una, el número más parecido que puedo guardar en el computador que representa 0,1. Entonces, cuando escribimos estas dos expresiones en el computador, particularmente la de abajo, por lo que vimos anteriormente, el computador, si yo escribo 0,1, no está guardando 0,1, sino que está guardando un número parecido a 0,1, 0,09999. Y eso es lo que gatilla que esta comparación falle. Porque al final estoy sumando números que son cercanos a lo que estoy escribiendo, pero eventualmente no calza la comparación, porque por falla de esta aproximación. ¿Cuál es el problema de tener esta falla? Si se fijan, es parecido a lo que nos pasaba con internet. O sea, como que yo estoy ocupando el lenguaje de programación, yo escribo 0,1 y yo espero que por debajo se guarde 0,1. Y para muchos efectos prácticos no me doy cuenta de que se está guardando distinto. Salvo de repente en estas como momentos de comparaciones así que se ve la falla. Entonces, el problema de esto es que, por ejemplo, eh, pasó en la Primera Guerra del Golfo que el software que controlaba el sistema de antimisiles de Estados Unidos eh, guardaba el tiempo como un número que iba avanzando cada 0,1 segundo. Y el problema es que, como vimos antes, 0,1 no se guarda como 0,1. Entonces, si uno va sumando a 0,1, se va acumulando un error. Y acá pasó que después de 100 horas se acumuló un error de 0,34 segundos. Y cuando llegó un misil, efectivamente el sistema de defensa se demoró en reaccionar por ese desfase y
no pudo contener el misil y murieron 28 soldados. O sea, esto tiene repercusiones reales, potencialmente fatales, solamente por el hecho de que los que programaron este software no entendían de que efectivamente el 0,1 eh, no se guarda como 0,1. Entonces, ¿cómo podemos superar este tipo de ignorancia? De no entender cómo funciona la tecnología. Lo primero es efectivamente aprendiendo y entendiendo cómo funciona la tecnología como por dentro. Esta idea de estas capas de abstracción. Particularmente para nosotros como diseñadores de tecnología es súper importante y eso, por eso es que por lo menos en computación tenemos muchos cursos que son como de cómo funcionan las cosas por dentro, a pesar de que después no lo apliquemos directamente, pero sí nos permiten entender esta posible falla de, la, de las capas superiores que ocupamos, como el ejemplo del 0,1. Eh, Otra posible solución es tratar de que cuando diseñemos tecnologías sean transparentes, o sea que efectivamente podamos ver cómo funcionan por dentro o de alguna forma ayudarnos a entender estas limitaciones que tienen las tecnologías. O sea, por ejemplo, esto es una extensión de un editor de lenguaje de programación que me avisa de que yo no debería comparar números de puntos flotantes o números fraccionarios porque puede ser que falle la comparación. Entonces, de hecho, acá esta extensión me lo corrige y me hace que en vez de comparar por igualdad, yo comparo con un cierto rango, o sea, que sean suficientemente parecidos. Esa comparación sí funciona bien. Eh, Sería aún mejor, que esto es algo que no existe, pero podría existir, es que efectivamente cuando yo escribo el 0,1, el programa me diga, eh, ojo, que este número no se va a guardar como 0,1. Y ahí un poco me está transparentando la limitación que tiene el computador y me deja a mí en claro de que no estoy guardando el 0,1 y por lo tanto tengo que preocuparme de ver cómo lidiar con eso. Entonces, otro ejemplo de forma de hacer más transparente la tecnología, el concepto de open source, que es la idea de que cuando yo desarrollo un programa o un pedazo de programa que alguien más va a ocupar, yo dejo disponible el código que yo ocupé para programar y eso permite que la otra persona pueda mirar adentro de esta caja negra. Porque efectivamente, por mejor que yo haga la pega, algún caso de falla probablemente va a tener, o algún caso, quizá ni siquiera de falla, pero de diferencia de expectativa de lo que el que la ocupa y el que la hizo tiene. Entonces, esta otra forma de hacer transparente tecnología. También ahora hay un movimiento de Open Hardware, que es como dar también las especificaciones cuando alguien construye algo físicamente, liberar como detalle de cómo se construyó para que uno entienda cómo está hecha una pieza, una máquina.